Saludos. La batalla de Tarapacá aconteció hace 142 años. Para la historia de Perú es uno de los sucesos más importantes tanto para el análisis del hecho militar como también del hecho político y del hecho socioeconómico, por el impacto que significó en su momento y la trascendencia hasta hoy. Para el Club Tacna es un hecho de suma importancia recordarlo. Son acontecimientos que se dieron en la frontera de Perú hacia el lado del Tacna. Toca agradecer y saludar al presidente del Club Tacna, al doctor Leopoldo Tadei, por la ocasión de referirme a este tema y contribuir con los interesados en nuestra historia, con los estudiantes y con toda la ciudadanía peruana para no solamente reeditar, sino poner en evaluación un acontecimiento que quizás no queremos que se repita, pero que también es necesario estar debidamente enterados para que en efecto jamás vuelva a suceder algo similar. Repasemos lo que ocurrió. Tacna es el grito por la patria. Permítasenos brotar de nuestros corazones el nombre de la región Tacna, porque allí es donde nace la patria y en esta ocasión conmemoramos un suceso que ponemos en conocimiento de quienes ahora se preocupan por la historia peruana. La batalla de Tarapacá. Veamos qué ocurrió. Sucedió un 27 de noviembre de 1879 en una zona denominada Tarapacá, que en aquella época pertenecía a Perú. Enfrentaron a dos ejércitos, el peruano y el chileno. Y al mando estaban dos militares de reconocida trayectoria, Juan Buendía y Noriega, general a cargo de las tropas peruanas, y del lado chileno, Luis Arteaga Ramírez. Pero nos toca evaluar el hecho nuestro. ¿Qué ocurrió con el ejército peruano? Corresponde, sin embargo, a la fecha, revisar este tema en función de los hombres que allí participaron y sobre todo a aquellos peruanos que fueron protagonistas de esta contienda militar. ¿Y por qué tienen que ser más los hombres que la misma cadena de sucesos militares? Porque nos toca mirarnos y conocer el comportamiento de quienes defendemos a la patria o acaso no la sabemos defender. Y es por eso que el enfoque de esta narrativa se va a orientar a los hombres que protagonizaron esta batalla desde el lado peruano. Y empecemos por el general Juan Buendía. Él defendió al gobierno constitucional del general José Luis Orbegoso y Moncada contra la revolución de Pedro Pablo Bermúdez. En 1834, siendo cadete de la compañía Legión Sagrada, él participó en la defensa de la fortaleza de Real Felipe del Callao y obtuvo el grado de teniente el 19 de febrero de ese año, 1834, cuando apenas tenía 16 años. Como ayudante benemérito del general Guillermo Miller, participó en el combate de Ucumarca el 11 y el 24 de marzo de 1834. Peleó en la batalla de Huaylacucho y presenció el abrazo de Maquinguayo, que fue el fin de dicha guerra civil, el 17 de abril del mismo año. ¿Qué ocurrió después? Juan Buendía regresa a Perú en las filas del ejército restaurador, participando en la campaña contra la Confederación Perú-Boliviana, que culminó con la derrota de Santa Cruz en la batalla de Yungay en 1839. Actuó en la campaña contra el movimiento regenerador encabezado por el coronel Manuel Ignacio de Vivanco en 1841, bajo las órdenes del presidente Agustín Gamarra. Participó en la guerra entre Perú y Bolivia y peleó en la batalla de Ingaví en 1841 y también en la batalla de Motoni. Aquella batalla de Ingaví de triste recordación para los peruanos, en donde sufrimos una cruenta derrota ante el ejército boliviano. Pero luego, Buendía destacó en la lucha contra la invasión boliviana del sur peruano al frente de una guerrilla que organizó
organizó en la zona de Tarapacá, desde la zona de Tarapacá. Eso sucedió en 1842, mucho antes de la batalla en el mismo territorio. Más adelante, Buendía es borrado del escalafón militar por lo que ocurrió cuando, por orden del general Juan Francisco de Vidal, apoyó a la causa del general golpista Juan Crisóstomo Torrico, pero fue rehabilitado al restaurarse el orden legal en 1844 y logró el rango de teniente coronel el 12 de agosto de ese año y el de coronel el 10 de octubre de 1848. Luego participó en la Revolución Liberal de 1854 bajo las órdenes del mariscal Ramón Castilla y luchó en la Batalla de La Palma en 1855, que puso fin al gobierno del general José Rufino Echenique. Luchó contra la revolución de Manuel Ignacio de Vivanco en Arequipa, que originó la sangrienta Guerra Civil Peruana de 1856 y 1858. Más adelante destacó en el asalto final de Arequipa y fue ascendido a general de brigada el 7 de marzo de 1858. En 1865 se sumó a la revolución nacionalista del coronel Mariano Ignacio Prado contra el gobierno de Juan Antonio Pezet, acusado de mostrar debilidad ante España y su escuadra del Pacífico. Durante el combate del Callao del 2 de mayo de 1866 fue comandante de la División del Norte y durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle develó la sublevación de Nicolás de Piérola, a quien derrotó en el combate de Los Ángeles, librado el 6 de diciembre de 1874. Ello le valió su ascenso a general de división el 3 de marzo de 1875. Buendía recibió varias condecoraciones y medallas en su carrera militar anterior a la Guerra del Pacífico. El escudo de honor a los sitiados de Callao en 1834, la medalla a los vencedores de Ucumarca en 1834 también, Benemérito de la Patria en 1839, 2 medallas del Congreso de Huancayo en 1839 y fue elegido diputado por Lima en 1859 y por Moyobamba, que entonces todavía pertenecía al departamento de Loreto, en 1872. De 1875 a 1876 fue prefecto del departamento de Lambayeque, una fructífera actividad política. Buendía, como ministro de Estado, el 6 de octubre de 1876, durante el segundo gobierno del presidente Mariano Ignacio Prado, asumió interinamente el Ministerio de Guerra, reemplazando al general Pedro Bustamante, que se hallaba en una comisión. Y el 4 de junio de 1877 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros y ministro de Gobierno. Continuó también a cargo del portafolio de guerra hasta que asumió tal despacho el contraalmirante Antonio de la Haza. Durante su periodo ministerial dio un decreto ordenando cortar los juicios militares seguidos a los implicados en la rebelión del monitor Huáscar y en los intentos de subversivos del Callao del 4 y 5 de junio de 1877. Y el 13 de mayo de 1878 renunció con su gabinete en pleno tras estar menos de un año. Según parece, esta decisión fue forzada por el Ejecutivo ante la necesidad de renovar el gabinete ministerial, ya muy desgastado al acercarse la reapertura del Congreso con el que tenía una relación muy conflictiva. Y llegó la guerra con Chile. En el año 1879, ante la inminente guerra, se enlistó y fue nombrado general en jefe de los ejércitos aliados del sur el 3 de abril de 1879. Pese a su edad, fue muy proactivo en sus funciones militares. Apenas asumió el cargo. En mayo fue jefe de plaza del puerto de Iquique, bloqueado desde abril por naves chilenas, y participó en el combate naval de Iquique al ordenar bajar a la playa del Colorado a 2 baterías, cañones de tiro, que causaron estragos en la corbeta chilena Esmeralda, mermando su tripulación trabada en el combate con el monitor Huáscar, acelerando el desenlace del combate, lo que favoreció a la nave tripulada entonces por Miguel Grau. Más tarde, Buendía tuvo 2 graves reveses militares en su campaña terrestre. El primero
fue en Pisagua, el 2 de noviembre de 1879, donde con escasas fuerzas enfrentó el desembarco de 10.000 chilenos, quienes establecieron una cabecera de playa en Pisagua. Luego, el segundo revés ocurrió en la batalla de San Francisco o Dolores, el 18 de noviembre, donde la indisciplina cundió. La noticia de la retirada de los refuerzos del presidente boliviano Hilarión Daza, que entonces contribuía con el ejército peruano, y el nulo abastecimiento de pertrechos al ejército, ocasionó la abrupta deserción boliviana y con ello el desmande del ejército aliado, proporcionando un inesperado triunfo al ejército chileno. Hasta acá hemos observado la historia de un militar que, siendo exitoso, de pronto incurre en dos graves defectos militares, y a raíz de lo cual sucedió que su liderazgo entra en declive. Y entonces él se entera que se le responsabiliza de todas las derrotas. Fue acusado de ineptitud y falta a los deberes militares. Es en estas circunstancias que los coroneles a su cargo, que estaban ellos ya atrincherados en la zona de Tarapacá, optan por crear una situación en la que Buendía se ve precisado a renunciar, es apartado, pero también por sus desavenencias con el gobierno central, que no lo abastecían, es decir, había acá un conflicto político que no atendía al ejército peruano y había un conflicto militar con un general que había caído en desgracia, pero que a su vez era acusado de maniobras no favorables para que los soldados peruanos se desempeñen adecuadamente. Entonces sucedió que pierde el mando en la quebrada de Tarapacá, el mismo día en que aconteció la batalla, tomando el comando los coroneles que ahí estaban a cargo. En consecuencia, los sucesos relacionados a la batalla de Tarapacá incluyen varios aspectos. El primero, las desavenencias políticas que rodearon los hechos de la guerra con Chile, en donde el presidente Prado se va del país, supuestamente a comprar armamento, y simultáneamente Pierola protagonizaba un conflicto civil militar y en paralelo con el acontecimiento de la guerra con Chile, desavenencias políticas por la toma del poder. Pero también se descubre, este es otro aspecto, las carencias de un gobierno que, todo indica, urdió las derrotas y traicionó los intereses de la nación. Otro aspecto, que demostró la trayectoria en que nadie es confiable, solo hasta el final de las actuaciones que se le confían. Es el caso del general Buendía, que venía con una trayectoria extraordinaria y de pronto es asociado a las dificultades del país, cae en desgracia y genera un conflicto mayúsculo con los militares que estaban protagonizando la guerra con Chile. Este hecho también permitió comprobar que ante los intereses nacionales siempre aparecen hombres capaces de enaltecer los valores peruanos. Veamos quiénes fueron en este caso. Los nombres de los coroneles que asumieron el mando para la batalla de Tarapacá los vamos a mencionar, pero va a ser conveniente que veamos el escenario en que ocurrió dicha batalla. El ejército peruano en Tarapacá contaba con 3.046 hombres y muy cerca, en una localidad llamada Pachica, estaban 1.440 hombres más. Es decir, disponíamos de 4.486 soldados. Pero no teníamos caballería ni no teníamos tampoco artillería. Mientras que del lado del ejército chileno, 2.281 hombres con 6 cañones Krupp, muy modernos para esa época, y 2 cañones Lagitel. Como consecuencia de la batalla, en el lado
del ejército peruano hubo 236 muertos, 261 heridos y 76 soldados dispersos, y algunos de ellos seguramente desertaron. Y del lado del ejército chileno, 576 muertos, y sumaron más de los 600 soldados heridos después de la batalla. 66 prisioneros, y el ejército peruano capturó los 6 cañones Krupp y los 2 cañones Lagitte. Toca describir algo del territorio. En la quebrada de Tarapacá corre un río que es intermitente, de trayecto casi lineal, que desciende del noroeste a suroeste y cuyas escasas aguas se sumen en el desierto poco después de pasar por la zona de Guaraciña. Y lo acentúo, es una zona desértica la que hay entre Tarapacá y Pisagua. Vamos a ver por qué esto es importante. En la parte norte, el río bordea el poblado de Quillahuasa y luego sigue aguas abajo al pueblo de Tarapacá. Más abajo, la cuesta bisagra, el poblado San Lorenzo y finalmente Guaraciña, donde comienza la Pampa de Isluga, o Iluga, o Uga, como a veces la denominan. Noten en el mapa donde dice Pisagua, un poco más hacia el norte de Chile. Pisagua es un puerto. Allí desembarcaron 10.000 soldados chilenos. Tarapacá, que está más al sur y adentrándose en la sierra, quedó entonces rodeado por el ejército chileno que provenía del territorio de Chile y por los que habían desembarcado en Pisagua. Los soldados peruanos ubicados en la zona de Tarapacá tuvieron un primer enfrentamiento en la zona de Dolores y los que sobrevivieron retrocedieron, cruzaron la zona desértica para alcanzar la zona de Tarapacá, perseguidos por los soldados chilenos que igualmente irrumpieron en la zona desértica. Y fue un acontecimiento en el cual tanto peruanos como chilenos en su momento pelearon por el agua, más que por enfrentarse entre ellos, al extremo que se dio una tregua no pactada para poder liberarse del desierto y en la toma de agua para poder restablecerse de la gran fatiga que significó atravesar esa zona. Toca recordar entonces a aquellos hombres valerosos que asumieron el comando del ejército peruano y lideraron las distintas divisiones que combatieron en dicha batalla. Tenemos a la primera división que estaba en Pachica, el coronel Luis Herrera Saconeta, y al lado de él, en una división de vanguardia, el coronel Justo Pastor Dávila. En la tercera división, hacia la zona izquierda, ya en lado de Tarapacá, estaba el coronel Francisco Bolognesi. En el centro izquierdo estaba el coronel José Miguel de los Ríos. Y más hacia la derecha, el coronel Andrés Avelino Cáceres. Y en una división exploradora, en la zona centro-derecha, el coronel Melchor Federico Bedoya, de quien lamentablemente no hemos podido encontrar una foto para poder mostrarlo en esta presentación. Junto con ellos, coroneles que eran de segundo mando, como son Emilio Castañón, Alfonso Ugarte, Manuel Belisario Suárez, Remigio Morales Bermúdez, que después fue presidente de Perú, y el teniente coronel Roque Sáenz Peña, argentino, que se enroló en el ejército peruano y que luego fue presidente de Argentina. Estos hombres lideraron al ejército a pesar de no tener la cantidad de municiones, ni la calidad de fusiles, ni la artillería, ni la caballería necesaria, enfrentando a un ejército bien abastecido, que aun cuando en la batalla de Tarapacá era menor cantidad de soldados, era mejor calidad de armamento y estaban mejor abastecidos. Hubo un momento durante la batalla del día 27 de noviembre, cuando hacia la 1 de la tarde se suspende un primer momento de batalla en que los soldados peruanos tienen que correr en búsqueda de municiones. Mientras que en el lado chileno,
eran abastecidos por la logística y el soporte que disponían. Cuando se reanuda la batalla en el transcurso de la tarde, el ejército peruano logra ganar la batalla más por el corazón y por el liderazgo de los coroneles que por la organización militar o la disponibilidad de armamento. Fue una batalla ganada más por el empuje de nuestros soldados. ¿Cuánto hubiéramos querido que en muchas otras batallas hubiésemos tenido la fortuna de una victoria? Y si no se logró, no fue por la falta de valentía de los hombres que allí lucharon, sino por la indolencia de los políticos que en aquella ocasión no ayudaron al ejército para que pueda salir victorioso. Toca por eso recordar el día de hoy un acontecimiento magnánimo en la historia peruana y toca en esta oportunidad reiterar algo que en Perú se repite cada vez con mayor ímpetu.